Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Tal vez uno de los estudios históricos y de mayor tradición en el país y realizado por una entidad privada es la encuesta de opinión al consumidor que adelanta Fedesarrollo cada mes. Allí se refleja la confianza, una palabra clave en los mercados y en el consumo. Y este indicador se convierte en un valioso termómetro de lo que está pasando con la economía y con la dinámica del crecimiento empresarial y en el consumo de las personas. Esta semana se conoció el índice de confianza del consumidor del mes de octubre y los resultados pues no fueron tan favorables. Tuvo una caída tanto en el resultado de la confianza como en las expectativas que tienen los consumidores. Pero para entender un poco qué es lo que funciona alrededor del estudio y cuáles son los impactos y las lecturas que podemos tener de él, nos acompaña el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Doctor Mejía, muchas gracias por acompañarnos. Carlos Enrique, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar de vuelta en su programa. Gracias. Ayúdenos a entender cuáles fueron los resultados del índice de confianza del consumidor del mes de octubre. ¿Qué arrojaron? Pues mire, las noticias no fueron buenas para el mes de octubre. El indicador cerró con un balance negativo del menos 19,5%. ¿Qué quiere decir un balance negativo? Que hay más pesimismo que optimismo frente a las condiciones económicas actuales y a las expectativas que tienen los hogares, es decir, los consumidores, para los próximos meses. El indicador lleva un terreno negativo desde el mes de julio, con una tendencia a la reducción. Realmente en los últimos años, tal vez en los últimos 3 años, en su gran mayoría de tiempo ha permanecido en terreno negativo, y esto lo que genera, por supuesto, es una visión de que los hogares no están siendo tan optimistas sobre el futuro de la economía colombiana, y hay varios factores, por supuesto, que han venido impactando esta dinámica de la confianza del consumidor. Antes de pasar a esos factores, doctor Mejía, sorprende que la confianza, como usted lo menciona, durante los últimos años y particularmente los 2 últimos años, haya estado en terreno negativo cuando precisamente el consumo es el que ha sido el jalonador del crecimiento de la economía y de esa dinámica que ha tenido en los últimos meses. ¿Qué lectura le podemos dar a eso? Mire, hay 2 lecturas complementarias. Una primera, sí, por supuesto, se ha mantenido en terreno negativo, seguramente influenciado, entre otros factores, por el aumento importante de la inflación, especialmente desde finales del año anterior. Es decir, ya tenemos prácticamente un año con una inflación que viene al alza y eso obviamente golpea directamente el bolsillo de los hogares. Pero en el contexto de ese terreno negativo en el que se ha mantenido la confianza, vale la pena destacar que si usted mira el comportamiento frente a los niveles muy negativos que tuvimos por allá en marzo o abril de 2020, hay una tendencia a la mejora, al alza del indicador, es decir, terreno negativo, pero muy superior los niveles a los que tuvimos en el peor momento de la crisis del COVID, que fue justamente en marzo de abril del 2020. Usted mencionó el tema de la inflación. Obviamente los precios siguen siendo y el costo de vida sigue siendo una de las variables críticas para los consumidores. ¿Eso qué tanto está afectando la confianza del consumidor hoy? Indudablemente que es un impacto directo, porque cuando a la gente se le pregunta en esta encuesta de confianza cuáles son sus condiciones económicas, obviamente están pensando en esa capacidad de generación de ingresos y en cómo las diferentes variables están afectando su bolsillo. Y naturalmente lo que más ha afectado, especialmente desde hace prácticamente un año, el bolsillo de los hogares es una inflación que continúa al alza. Una mala noticia que recibimos justamente hace algunos días, de una inflación para el mes de octubre que cerró en el 12,22%, y obviamente esto tiene un impacto directo en el bolsillo de los hogares y por supuesto impacta estas respuestas que se hacen en la encuesta de confianza del consumidor. Aunque el mayor nivel lo hemos visto en las últimas semanas, particularmente en el mes de noviembre, el precio del dólar y esa montaña rusa en la que está montado también afecta la perspectiva de confianza de los consumidores. Por supuesto, no tan directamente como la inflación, que sí obviamente es el elemento que impacta directamente el bolsillo de los hogares, pero a través de canales indirectos, por ejemplo, la capacidad de compra de bienes importados. Recientemente el Banco de la República publicó un estudio en donde se estimaba que cerca del 14% de la canasta familiar está vinculada justamente a bienes importados y que por ende pues suben de precio cuando aumenta el precio del dólar. Y también a la capacidad de compra de bienes, no solamente de bienes, sino de servicios en el exterior, es decir, especialmente el turismo,
que obviamente también puede generar una percepción negativa sobre las expectativas hacia los próximos meses. Entonces, sí es un elemento importante, yo no diría el determinante para nosotros. El elemento fundamental sigue siendo obviamente la inflación, y también otro elemento que seguramente ha afectado, y es que a pesar de las muy buenas cifras económicas, y usted lo sabe muy bien, Carlos Enrique, la recuperación del empleo todavía no ha sido pues tan dinámica como se estimaba en un principio. Factores externos, y digo externos a la gente en el corto plazo, como por ejemplo las decisiones y los anuncios que ha hecho el gobierno sobre la industria extractiva, sobre el tema de la reforma tributaria y cómo le va a pegar a la gente, ¿eso también genera incertidumbre frente a la confianza que pueden tener los consumidores? Yo creería que más lo segundo que lo primero, Carlos Enrique. Tal vez el tema mineroenergético indudablemente es fundamental desde el punto de vista de la sostenibilidad macroeconómica y fiscal del país, y es una discusión importante que el país, por supuesto, tiene que dar de una manera muy cuidadosa y muy informada. Pero es un tema muy de especialista. Realmente se ha escuchado algo, pero la gran mayoría de la gente, digamos, seguramente no tiene una relación directa entre los efectos de las decisiones frente al sector minero energético y cómo eso impacta su bolsillo. En cambio, la tributaria obviamente sí es un impacto directo sobre el bolsillo de la gente, y nos ha pasado que cada vez que se discute una reforma tributaria, usted ve la evolución de la confianza y esto afecta negativamente la confianza del consumidor. Vale la pena notar, sin embargo, que los impactos de la reforma tributaria, no solamente esta, sino las que se han visto anteriormente, usualmente son transitorios, es decir, no tienen efectos permanentes. Hay que observar qué pasará, por supuesto, con el dato de noviembre que estaremos publicando los primeros días del mes de diciembre. Hay dos elementos que son claves, que están reunidos en una sola variable, que son los bienes durables, que son la vivienda y los vehículos particularmente. ¿Cuál es la sensación que tienen los consumidores hoy frente a esos dos niveles, y qué está pasando con esos sectores frente a lo que están pensando los consumidores? Pues mire, Carlos Enrique, cuando usted mira lo que ha venido pasando desde más o menos hace un año, para hacerlo comparativo, pues lo primero es que la disposición a comprar bienes durables, entendidos como por ejemplo vehículos, electrodomésticos y demás, realmente ha venido permaneciendo en un terreno negativo, es decir, poca disposición a comprar ese tipo de bienes. Y cuando usted mira la tendencia, indudablemente ha habido un deterioro marcado en la disposición a comprar especialmente bienes durables. ¿Y por qué? Porque, como le mencioné anteriormente, una parte muy importante de los bienes durables, especialmente los de línea blanca, electrodomésticos, televisores y demás, pues son bienes importados que se afectan directamente con el precio del dólar. Entonces, obviamente, como hemos tenido un deterioro importante de nuestra moneda, es decir, un aumento en el precio del dólar, por supuesto, esto implica entonces una menor disposición a comprar ese tipo de bienes por parte de los consumidores. Y en el caso de vivienda ha pasado un poco lo mismo, en particular, por supuesto, también afectado seguramente por lo que ha sido un comportamiento al alza de las tasas de interés, en donde si bien todavía, digamos, los niveles son mejores que los que observamos en bienes durables, de todas maneras, por supuesto, le está preocupando a los hogares lo que será el impacto justamente de un proceso de alzas de tasas de interés que ya empieza a manifestarse en mayores tasas de interés en el crédito hipotecario. ¿Cómo es el comportamiento de la confianza por ciudades? Es decir, ¿qué tan pesimistas somos los de Bogotá frente a los de Medellín o frente a Cali? ¿Cómo es un poco ese comportamiento de la confianza desde el punto de vista más regional? Pues mire, lo primero es que hay que decir es que en todas las ciudades, son 5 las que entrevistamos: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, un deterioro de la confianza de los consumidores en el último mes. Es decir, este es un fenómeno generalizado, no es que una ciudad explique lo que está pasando en el total nacional. Sin embargo, hay variaciones, muchas de ellas en ocasiones explicadas por temas específicos que estén ocurriendo en las ciudades, especialmente en materia, por ejemplo, de temas políticos. Cuando hay algún tipo de escándalo político, eso puede afectar la confianza. Cuando hay una economía que anda un poquito mejor o peor que el total nacional, eso también afecta, por supuesto, la confianza. Entonces, recordemos, el nivel global es un menos 19,5%. La ciudad con mejor confianza relativa es Barranquilla, un balance de menos 7,2%. Típicamente, digamos, es una ciudad que tiene un comportamiento mejor, entre otras razones, porque cuando usted mira, por ejemplo, tasa de desempleo, ha sido una de las ciudades con mejor dinámica en términos relativos frente al promedio nacional.
Y la ciudad con peor comportamiento en confianza del consumidor, en este caso en Medellín, cerró con un balance de menos 31,3%, seguramente algo afectada por la polarización política que ha existido más recientemente y por supuesto toda la discusión tan importante alrededor del proyecto de Hidroituango. Estos son hipótesis, vale la pena notarlo, porque no se pregunta explícitamente a los hogares cuál es la razón por la cual consideran que la confianza es positiva o negativa, pero son algunos elementos que podrían ayudar a explicar lo que está pasando a nivel de las ciudades. En el estudio, doctor Mejía, ustedes mencionan cuando dan ese dato del 19% negativo, que se redujo por un índice de expectativas del consumidor que cayó y por un índice de condiciones económicas. ¿Qué es cada una de esas dos variables? Mire, estos son los dos componentes más importantes del indicador. Por un lado, las condiciones económicas se refiere a qué están viendo los hogares desde el punto de vista de la economía en general hoy y del bolsillo de sus hogares, cómo están viendo sus ingresos, su capacidad de compra. Eso se refiere a las condiciones económicas. Y hay otro muy importante que es expectativas, no solamente frente a lo que son las expectativas de la economía en general en los próximos 12 meses, sino también la pregunta muy particular, bueno, ¿usted cómo cree que le va a estar yendo en los próximos 12 meses? Entonces, combinamos condiciones actuales con expectativas en esos dos grandes indicadores de condiciones económicas y expectativas económicas, y con base en eso se construye el indicador de confianza. La noticia para el mes de octubre es que el deterioro del indicador de confianza fue generalizado, es decir, una caída tanto de las condiciones económicas como también de las expectativas de los hogares en el país. Eso significaría, doctor Mejía, que uno podría proyectar, dadas las expectativas, cómo va a ser, si ya sabemos cómo es el desayuno, ¿podemos mirar cómo va a ser el almuerzo del próximo año? No necesariamente, Carlos Enrique, porque la expectativa, como cualquier otra expectativa, puede que se cumpla o puede que no se cumpla. ¿Y qué va a determinar el cumplimiento o no de esas expectativas? Pues obviamente hoy los hogares no son tan optimistas porque estamos en un proceso de inflación alta que supera ya el 12%, de tasa de desempleo que continúa siendo alta, todavía por encima del 10%, y algunos factores adicionales que ya hemos venido discutiendo en esta charla. En la medida en que se ratifiquen o se mantengan esas condiciones, por supuesto, seguramente la confianza pues no va a mejorar significativamente en el 2023. En la medida en que algunos de los riesgos que los hogares están incorporando en sus decisiones pues no se materialicen, podríamos ver mejoras adicionales en el indicador de confianza. Así que es muy temprano para saber para dónde va la confianza. Sin embargo, el escenario base le diría a uno que seguramente no vamos a tener mejoras sustanciales, especialmente porque el 2023 pues pinta como un año bastante difícil en materia económica, no solo por los factores locales, sino especialmente también por los factores externos, en donde hay pues ya vientos de recesión, incluso en algunas economías importantes a nivel mundial. En resumen, doctor Mejía, ¿a qué le temen hoy los consumidores colombianos y dónde se está afectando la confianza? Pues mire, yo le diría que primordialmente la inflación es un impacto directo en el bolsillo de los hogares, y esa tendencia al alza que parece inquebrantable, por supuesto que es una enorme preocupación por parte de los hogares. Generación de empleo. La tasa de desempleo todavía está por encima de los niveles prepandemia y no hemos logrado quebrar de manera estructural esa barrera prácticamente que tenemos de una tasa de desempleo del 10%. Así que eso afecta al bolsillo porque eso es al final el ingreso de los hogares en el país. Y por supuesto el tema tributario, pero consideramos que ese fenómeno seguramente va a ser más transitorio. Así que yo creo que lo que primordialmente va a afectar a los hogares en Colombia desde el punto de vista económico va a ser la inflación y el empleo. A eso, por supuesto, hay que sumarle factores políticos, en donde elementos como las discusiones que se van a dar el próximo año sobre reformas en salud, en pensiones y otras eventuales podrían también agregar un ruido adicional o, por el contrario, mejorar la confianza de los hogares en materia de consumo. No lo puedo dejar ir sin preguntarle por las variables críticas en las que estamos hoy metidos, y quisiera arrancar por el tema del crecimiento. Y quiero arrancar por ahí porque hace unos días el Banco de la República volvió a estimar el crecimiento para el año entrante, incluso lo redujo de un 0,7 que tenía inicialmente a 0,5. ¿Usted cree que en ese escenario de 0,5 podamos estar el año entrante como país enfrentando periodos o trimestres donde tengamos crecimiento negativo y nos lleve a una recesión? Mire, Carlos Enrique, por ahora en nuestro escenario base desde Fedesarrollo no consideramos que la economía colombiana vaya a entrar en recesión.
Es decir, no consideramos que vaya a haber trimestres de crecimiento negativo y mucho menos 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, que en la práctica se podría considerar como una recesión económica. Sin embargo, el mensaje compartido, que por supuesto lo hacemos también con los análisis nuestros, pero que lo ha hecho en este caso el equipo técnico del Banco de la República, es que indudablemente el crecimiento del 2023 va a ser sustancialmente inferior al del 2022. No somos tan pesimistas como el banco, nuestros estimativos están más del orden del 2%, pero pasar de crecer del 7% al 2% indudablemente es un cambio sustancial, una desaceleración bien grande del crecimiento económico en el país. Así que no para, digamos, dar una alerta sobre una recesión, pero indudablemente sí es un campanazo que por supuesto lleva a unas decisiones seguramente que se tendrán que tomar en materia económica por parte del gobierno para evitar lo que podría ser, por supuesto, afectaciones importantes, especialmente en materia de generación de empleo y también en incidencia de pobreza. El otro tema que es crítico, y usted lo ha mencionado reiterativamente en esta conversación, en donde todos tenemos una gran preocupación, es el tema de la inflación, sobre todo porque parece no tener techo, parece que está imparable. Hoy miraba algunos análisis y decían que estaríamos llegando como una especie de punta alta de una meseta donde se va a mantener la inflación hacia febrero o marzo del año entrante. ¿Usted cómo está viendo el escenario de inflación en el corto plazo y más o menos, de acuerdo con sus cálculos, cuándo podría empezar a ceder? Pues mire, infortunadamente, pues la inflación ha sido una muy mala noticia. Recuerde usted que ya desde hace varios meses se ha venido hablando eventualmente de un pico de la inflación. Se estimaba que por ahí en mayo, junio, luego julio, agosto, bueno, llegamos a noviembre y nada que toca techo la inflación en Colombia, infortunadamente. Buena parte de lo que va a pasar con la inflación va a depender justamente también de las decisiones que tome el Banco de la República. Hay que decirlo, nosotros consideramos que el banco en la decisión en el mes de octubre se quedó corto en subir sus tasas de interés. Hubiera sido mucho más deseable una subida un poquito más alta, de 125, 150 puntos básicos, y eso va a ser fundamental para reanclar las expectativas de inflación y eventualmente llegar a niveles cercanos al 7, 7,5% en diciembre del próximo año. Así que es muy probable que se toque techo, digamos, primer trimestre del próximo año, especialmente marzo, abril, que de ahí en adelante tengamos un ligero descenso de la inflación. ¿Qué ayuda acá? El efecto base, porque cuando usted calcula el costo de la canasta familiar mes a mes, lo está comparando contra el costo de esa canasta familiar un año atrás. Y como este año ha sido un año de alta inflación, eso va a ayudar, entre comillas, ese efecto base a que seguramente las cifras de inflación en el próximo año sean ligeramente inferiores a lo que hemos visto en este 2022. Sumando esos dos factores, doctor Mejía, el del crecimiento y el de la inflación, ¿podríamos estar llegando en el 2023 a lo que llaman los expertos un escenario de estanflación? O sea, bajo crecimiento o nulo crecimiento frente a una inflación muy alta. Pues mire, yo le llamaría, Carlos Enrique, una estanflación a la colombiana, que es bastante atípica, porque usualmente las estanflaciones a nivel mundial son, como usted bien lo dice, periodos de alta inflación, pero con nulo crecimiento. Nosotros creemos que la economía colombiana va a crecer el próximo año, así que va a ser una estanflación a la colombiana, porque, como usted bien lo sabe, Colombia, pues independiente de los choques económicos, siempre ha logrado mantener un ritmo de crecimiento importante de la economía colombiana. Así que es una estanflación a la colombiana que seguramente de nuevo requeriría decisiones importantes desde el punto de vista de la política económica, la política fiscal, de la política monetaria, para poder evitar que quedemos en un equilibrio en donde la inflación siga estando alta y el crecimiento siga estando por debajo del potencial. La reforma tributaria y las reformas anunciadas para el año entrante que usted mencionó hace unos momentos, doctor Mejía, ¿van a afectar el crecimiento del año entrante? Pues mire, la reforma hay que analizarlo un poquito más en detalle. Nosotros estamos haciendo nuestros cálculos ya con el texto definitivo. Continuamos con la preocupación desde el punto de vista del impacto de la reforma tributaria en el costo de uso del capital, que podría eventualmente disminuir el crecimiento potencial a través, digamos, de una reducción en la inversión privada especialmente. Así que estamos todavía haciendo los análisis, pero sí podría haber una afectación en el margen desde el punto de vista del crecimiento económico. La reforma en salud probablemente no generaría efectos económicos negativos, sí podría eventualmente generar una contingencia fiscal si no se diseña de una manera razonable. Yo creo que esto no puede quedar todo en cabeza del gobierno nacional, porque de otra manera justamente podrían llevarse a cabo problemas desde el punto de vista de eventuales contingencias.
Y la reforma pensional también, pues eventualmente en el corto plazo podría tener efectos no tanto en materia de crecimiento, pero sí eventualmente en materia de ahorro, así que ojalá haya una discusión amplia sobre los diferentes modelos que se han planteado y garantizar que se resuelvan los problemas de cobertura, pero también, por supuesto, que continuemos incentivando el ahorro privado que en Colombia, infortunadamente, sigue siendo muy bajo. El otro dolor de cabeza, doctor Mejía, ha sido el dólar. Uno lo ve como dije hace unos minutos, en una montaña rusa. Tuvimos escenarios y cotizaciones hasta de 5.133 pesos y esta semana ya empezó a ceder y volvió a caer a niveles de 4.800 y pico. Esa volatilidad del dólar, ¿qué tanto nos debe preocupar y a qué nos estamos enfrentando cuando tenemos un gobierno en donde a veces los anuncios no ayudan mucho? Pues mire, la volatilidad per se no debería ser una preocupación porque realmente una buena parte de los movimientos que se han visto del precio del dólar están atados a fenómenos tangibles relacionados con el componente externo, internacional, subidas de tasas de interés de la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, y también los vientos de recesión en algunos países, especialmente a partir del próximo año, incluyendo el caso del Reino Unido y Alemania, por ejemplo. Eso afecta, por supuesto, el comportamiento del dólar, lo fortalece frente al resto de monedas a nivel mundial. Y los anuncios a nivel local, por supuesto, también impactan toda la discusión de la reforma tributaria, pero especialmente, diría yo, el elemento más central tiene que ver con lo que va a ser las señales que terminará dando el gobierno nacional en términos de un sector que es fundamental para la generación de dólares, para las entradas de divisas al país, un sector que pues en plata blanca representa el 57%, casi el 60% de los dólares que ingresan al país y que financian un balance externo que infortunadamente es altamente deficitario. En ese sentido, pues en la medida en que se puedan resolver estas incertidumbres, seguramente disminuirá la volatilidad, en la medida en que el gobierno adopte una actitud un poquito más pragmática en términos de la generación de dólares de un sector que es absolutamente crítico en el corto y mediano plazo, pues seguramente podríamos tener eventualmente una apreciación adicional de la moneda frente a lo que hemos visto especialmente en los últimos 2 días. Finalmente, doctor Mejía, y voy a arrancar con lo que debió haberle preguntado hace mucho tiempo en esta conversación, porque es lo de más corto plazo. ¿Cómo está viendo la discusión del salario mínimo y cuáles son sus expectativas de inflación para que ese salario mínimo se adecue al aumento que va a tener en el 2023? Pues mire, la discusión del salario mínimo es muy importante, obviamente, por varias razones, porque una parte importante de los empleados formales están atados al salario mínimo, también porque un aumento muy grande del salario mínimo tiene efectos negativos desde el punto de vista de la dinámica del mercado laboral, especialmente el formal, induce a la informalidad, en un contexto en donde, como ya lo mencionamos, tenemos un proceso de inflación alta que va a superar el 12% seguramente en el cierre de este año. Así que hay que tener, por supuesto, el balance de los efectos positivos y negativos de aumentar el salario mínimo. Hay que hacerlo cumpliendo las reglas básicas que se determinan en materia técnica, económica para un aumento del salario mínimo, que es expectativas de inflación para el próximo año, crecimiento de la productividad laboral y, por supuesto, manteniendo ese compromiso que sugiere la Corte Constitucional de que la inflación, pues al menos debe incorporarse, la inflación causada debe incorporarse en el aumento del salario mínimo. Así que nosotros, Carlos Enrique, la próxima semana estaremos publicando nuestra propuesta oficial, estamos haciendo nuestros cálculos de crecimiento de la productividad laboral, pero ojalá todos estos elementos se tengan en cuenta en una discusión que indudablemente va a ser fundamental como señales para el mercado laboral, pero también como señales en la formación de precios para el próximo año y ojalá pues no tengamos señales negativas en ese sentido para el 2023. En su cálculo, ¿la inflación de este año en cuánto va a cerrar? Estamos haciendo el último dato, pero muy probablemente alrededor del 12%, Carlos Enrique. Recordemos que la inflación del año corrido todavía no llega al 12%. La inflación que se publicó para el mes de para el mes de octubre, fue el 12,22%, pero en términos anuales, ¿no? De octubre del año 2021 a octubre del año 2022. El año corrido todavía no va en el 12%. Es seguramente muy probable que cierre alrededor del 12%. Estaremos anunciando nuestro pronóstico oficial en los próximos días. Y la más fácil, el dólar. Pues mire, como lo mencioné anteriormente, varios de los factores internos y externos que están afectando el dólar seguramente pues continuarán en el corto plazo en la misma dirección. Un factor que podría mejorar sustancialmente la dinámica de nuestra moneda sería
que el gobierno se apresure en dar una señal concreta sobre la importancia de mantener, al menos en el corto y mediano plazo, un sector tan fundamental para la generación de divisas, que es el sector minero energético. Usted sabe muy bien que el gobierno ha dicho que están evaluando escenarios para ver qué tan necesario es continuar con la exploración y explotación. Los nuevos contratos, para nosotros, en nuestros cálculos, es absolutamente indispensable para la sostenibilidad del balance externo, incluso para la propia sostenibilidad de las finanzas públicas. Así que ese elemento sería muy importante para mejorar hacia adelante el comportamiento de nuestra moneda. Y otro elemento clave, Carlos Enrique, que no lo hemos hablado mucho en esta charla, que es los anuncios que hará el gobierno en términos de la destinación de los recaudos de la reforma tributaria. Es muy importante reconocer que Colombia tiene un grave problema fiscal, que el gobierno actúa de manera responsable al aumentar el recaudo tributario para hacer gasto, pero que una parte de ese aumento del recaudo debe destinarse a pagar deuda pública, es decir, a reducir el déficit fiscal para mejorar la posición fiscal neta del gobierno nacional. Sin duda el año entrante va a ser un escenario bastante interesante para los gobiernos, y no solo el nacional, por lo que usted menciona, porque va a tener mucho más recursos vía recaudo y demás, sino también para los gobiernos locales, tanto las alcaldías como las gobernaciones, porque entra a su último periodo los alcaldes y gobernadores. En ese escenario uno esperaría mucho más gasto tanto de las regiones como del gobierno nacional, pero lo que usted dice es totalmente válido. ¿En qué se lo van a gastar y cuál va a ser la sostenibilidad del sistema fiscal colombiano? Así es, mire, el próximo año va a ser el año de cierre de las administraciones a nivel local. Ya han pasado sobre una curva de aprendizaje de cómo gastar los recursos, cómo planear, cómo ejecutar los contratos, y por supuesto quieren cerrar con broche de oro sus administraciones, así que el ciclo político indica que a nivel local vamos a tener una ejecución importante de recursos del orden territorial y de las regalías, que por supuesto también influyen en el presupuesto a nivel de las administraciones locales. En el gobierno nacional tal vez tenemos un poquito más de inquietudes sobre esa capacidad gerencial que va a tener el gobierno para gastarse una gran cantidad de recursos que se han presupuestado, un presupuesto por encima de los 400 billones de pesos para el próximo año, que indudablemente pues, le pone un reto importante al gobierno justamente, y requerirá mucha gerencia para no solamente gastarse los recursos, sino especialmente gastárselos bien, impactando los indicadores en materia económica, social y ambiental, que es, digamos, por supuesto, lo que uno espera de una ejecución clara y transparente de un presupuesto general de la nación. No, sin duda esa es la palabra clave, ejecución. ¿Cómo lo van a ejecutar? Indudablemente, yo creo que ese elemento va a ser fundamental, Carlos Enrique, porque la ejecución, entre otras cosas, va a ayudar a mantener un poco la dinámica de la actividad económica cuando vamos a estar en una fase, entre comillas, de desaceleración. Y además, usted sabe muy bien, la actividad de obras de infraestructura pública es importante desde el punto de vista de generación de empleo, que va a ser otro reto importante del próximo año, dado que seguramente la economía va a crecer ligeramente por debajo del 2%. Doctor Mejía, como siempre, muy grato conversar con usted, un gran panorama, y muchas gracias por todo el tema de confianza, hacia dónde vamos, cuál es la incertidumbre en la que estamos, pero sobre todo, qué es lo que nos va a venir encima para el próximo año. Muchísimas gracias por esta conversación, doctor Mejía. A ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.